Bien, gracias a todos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo primero. Si no lo habéis visto ahora os aconsejo que lo veáis, ¿de acuerdo? Porque tiene además de una pequeña introducción explicando de qué va todo esto y qué es We Are, porque surge la necesidad de hacer esta serie de vídeos. En este capítulo 2, como os conté en el vídeo anterior, tendremos la oportunidad de ver, y me veis con mis gafas para no dejarme nadie, tendremos la oportunidad de ver a Cristina Andrades hablándonos de terapia dialéctico-conductual o DBT como se conoce normalmente. A continuación estaré yo intentando estar a la altura hablando sobre MDR, de acuerdo, un abordaje súper polémico. Después vendrá Mark Reed, mi querido amigo Mark Reed, hablando sobre terapia estratégica o también conocida como terapia breve estratégica. Y por último tendremos a Vicky Ferrandiz hablando sobre focusing. Voy a intentar acercaros a la terapia dialéctica conductual o las siglas DBT, que quizás probablemente así os suene un poquillo más. La terapia DBT está basada en muchísimos supuestos, principios importantes que tenemos que tener presentes los terapeutas, supuestos sobre las personas que vienen y nos acompañan en consulta, que hacen que haya como un respeto especial sobre esa persona que cruza nuestra puerta y que pide ayuda. Esa es una de las cosas que a mí más me gustan de la DBT y que no puedo ponerme a deciros todos los principios y todos los supuestos, cada cosa son distintas, pero que sí que os animo a investigar sobre todo los supuestos en DBT, porque a nivel profesional nos permite a los terapeutas, a las personas que estamos al otro lado del sofá, tener un respeto especial sobre las necesidades de la persona que nos pide ayuda. Otro de los aspectos más importantes de DBT es la flexibilidad. DBT es una forma de trabajo muy estructurada, con muchísimos recursos, herramientas y con protocolos para determinados casos específicos, pero a su vez es una forma de trabajar que permite muchísima flexibilidad. Los protocolos que tenemos para determinadas circunstancias, las estrategias, los grupos de habilidades y las habilidades específicas que podemos implementar en consulta individual no tienen que ser implementadas de una forma concreta y con un protocolo cerrado, sino que vamos viendo qué necesita la persona a la que estamos acompañando, cuáles son las necesidades que tiene y cómo podemos ofrecérselas dentro de los recursos de los que dispone DBT. Para ello, DBT trabaja de dos formas principales, a través del programa completo o del grupo de habilidades. Estas dos formas, la evidencia científica nos dice que hay psicopatologías para las cuales es mucho más interesante implementar el programa completo y hay, sin embargo, otro tipo de dificultades para las cuales el grupo de habilidades puede tener resultados muy eficaces, sin necesidad de implementar el programa completo. ¿Qué quiero decir con esto? El programa completo incluye el grupo de habilidades y psicoterapia individual, y el grupo de habilidades por sí mismo es un entrenamiento en habilidades específicas que se realizan a través de 4 bloques principales. Los 2 primeros bloques forman parte de la aceptación y los 2 segundos bloques forman parte del cambio, donde por ejemplo se incluye el trabajo en la regulación emocional, estrategias, recursos y habilidades que permitan a la persona aprender a regularse emocionalmente. Dentro de este programa de trabajo, psicoterapia individual, grupo de habilidades o habilidades específicas que podemos implementar, lo más importante que podemos tener presente es que sea como sea la forma de trabajo que hemos elegido, porque la eficacia sí nos dice que puede resultar de forma satisfactoria con esta persona que acompañamos, lo que sí que tenemos que tener presente es esa imagen que en DBT seguro que la habéis visto muchas veces, como de un pesito, en el que buscamos el equilibrio entre la aceptación y la ciencia conductual y el cambio. En medio encontramos la dialéctica, que es la búsqueda del equilibrio. Esto nos va permitiendo que vayamos implementando dos recursos principales que para mí me parecen tremendamente importantes y que ayudan muchísimo a las personas que buscan ayuda. ¿Por qué? Porque normalmente siempre intentamos usar recursos de evitación, de no miro el sufrimiento, lo que quiere es cambiarlo, que cambie y que desaparezca cuanto antes. Una de las frases de la aceptación en DBT es que la evitación del sufrimiento nos lleva a más sufrimiento. Es muy importante e interesante que vayamos aceptando lo que estamos viviendo, que podamos integrarlo a nosotros para de esa forma buscar ese equilibrio entre, aquí está esto, me está doliendo, estoy sufriendo, pero busco también esa dialéctica, busco el equilibrio a través de la parte conductual y del cambio que corresponda y del entrenamiento en habilidades y recursos. Así que espero que estas pinceladas básicas que os he dado sobre DBT os anime y os pique el gusanillo también para investigar un poco más, o si sentís que es la forma que necesitáis para que os acompañen en consulta, o si sois profesionales de la psicología, que os animes a buscar e investigar un poco más sobre todo esto. Se habla mucho sobre MDR y seguramente si eres psicóloga o psicólogo hayas visto en muchas ofertas de trabajo que comienza a ser un requisito cada vez más frecuente para muchos puestos. ¿Pero qué es MDR? Bien, el nombre nos da muchas pistas, ¿verdad? EMDR. En inglés esto podría significar algo así como desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Pero vamos por partes.
Nunca mejor dicho. Existe cierta confusión sobre lo que es y lo que no es MDR. A veces identifica este abordaje con solo alguna de estas letras, por ejemplo argumentando que es solo una técnica que se basa en los movimientos oculares o que es una desensibilización de los recuerdos en base a exponernos a ellos en un entorno seguro o mezclándolos con movimientos oculares como si fuera algún tipo de superstición. Pero eso no es MDR. De hecho, se han popularizado muchos perfiles que utilizan herramientas propias de la estimulación bilateral mezclándola con relajaciones o meditación, pero eso tampoco es MDR. MDR es un procedimiento, es un abordaje complejo que se basa en una conceptualización del problema o de los problemas y que permite entenderlos y abordarlos de una forma diferente, rigurosa y muy eficaz. Si queréis más información sobre evidencia científica y sobre las distintas hipótesis que contemplan por qué funciona, porque sí que sabemos que funciona y funciona muy bien, y bueno, en general, para los que tengáis curiosidad, que espero seáis muchas y muchos, os dejo un dossier muy interesante en la cajita de descripción. Es cierto que MDR es un abordaje orientado al trauma. De hecho, es el abordaje recomendado en estrés postraumático, pero no es solo eficaz en trauma como tal, en trauma como lo conocemos y como lo entendemos la mayoría de nosotros, tipo accidentes de avión, etc., sino con otra serie de aprendizajes y problemas que pueden parecer desde lejos más pequeños. Problemas de apego, de relación con los padres, con los iguales, etc., que generan un impacto importante en la manera que tienen las personas de entender y de relacionarse con el mundo, con las y los otros y, por supuesto, con ellos mismos. Hay una frase que recoge Van der Kolk en su libro El cuerpo lleva la cuenta, que es maravilloso, y dice literalmente que el tratamiento convencional del trauma ha prestado escasa atención a ayudar a las personas atemorizadas a experimentar con seguridad sus sensaciones y sus emociones, y para esto es muy útil MDR. Pero la terapia no va solo del pasado, también va del presente y va mucho del futuro. A ver, generalmente la gente sabe cuándo le duele algo, ¿no? Después de todo, el dolor sirve para avisarnos de que algo no está bien en el sistema, de que algo necesita ser reparado. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Los recuerdos nos producen sensaciones y a veces identificamos claramente el recuerdo o la vivencia que nos duele. En este sentido, podemos ver, ¿verdad?, que MDR es muy potente. Sin embargo, otras veces no lo tenemos tan claro, no es tan sencillo y nos pasan cosas en el presente que no entendemos muy bien. ¿Por qué de repente me siento así? ¿Cómo puede afectarme esto de esta manera si es que en realidad sé que no es para tanto? ¿Por qué siempre me encuentro repitiendo la misma historia? A veces la explicación no está fácil y no está aquí y ahora delante de mí. No tiene que ver exactamente con lo que está pasando en este momento. Está más atrás y quizá esté mucho más atrás. Nuestro cerebro archiva la información que recoge del entorno para recuperarla más adelante. La recoge, la clasifica, la codifica y la almacena. Este proceso es básico para la supervivencia. Necesitamos poder reconocer e identificar las caras de nuestros padres. Necesitamos poder saber desenvolvernos en el espacio, poder saber identificar peligros antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos saber cómo comportarnos en según qué ambientes y según con quién. Es algo evolutivo y es un sistema que lleva con nosotros muchísimo tiempo. Necesitamos también poder acordarnos que en aquella cueva vive un puma, que este olor significa que hay peligro cerca o que estas vallas son venenosas. Por eso, pero no solo por eso, los recuerdos son tan importantes. Y aunque es cierto que en la mayoría de casos en 2022 los pumas o las vallas venenosas no son ya una amenaza tan real, seguimos manteniendo esas estructuras de memoria, esas alarmas, solo que las amenazas ahora son un poco diferentes. MDR nos permite entender cómo a veces algunos de esos archivos de memoria, de esos aprendizajes, se activan en circunstancias análogas y reacciono ante algo que me está pasando aquí y ahora como reaccioné o como no me quedó más remedio que reaccionar hace mucho tiempo. Veréis qué fácil se entiende así. Imaginaos que soy una ejecutiva muy importante, ¿verdad? Muy lista, una lince de los negocios. Pero cada vez que voy a exponer alguna idea o presentar cifras de negocio, me siento pequeña, mal, me pongo nerviosa, me siento insegura. ¿Cómo es esto posible si soy una tía estupenda? ¿Por qué cuando voy a exponer me pongo así de mal cuando es que yo sé que encima estos trabajan para mí? Bien, quizás es que la parte de mí que va a exponer no es mi parte ejecutiva, jefa, sino la parte a la que a lo mejor ridiculizaban en la pizarra cada vez que salía a exponer algo de niña. Aprendí eso en ese momento, lo aprendí. Y lo aprendí tan bien que aunque crea que no, todavía lo recuerdo hoy en día. Y es que mi cerebro, hoy, que sabe o debería saber objetivamente que no es útil tener miedo, que no hay nada que temer de mis subordinados, incluso de mis jefes, porque en realidad no hay un riesgo tan terrible de que me pase nada, no hay un peligro real, mortal. Está recuperando ese archivo de memoria, ese recuerdo tan importante y tan impactante para mí, ese recuerdo de mi infancia cuando yo no tenía los recursos que tengo ahora, ni sabía posiblemente todo lo que sé ahora. Mi cerebro identifica esa situación y establece una equivalencia de, vale, esta situación es como aquella, y me siento así hoy como me sentí entonces. Y posiblemente pues, me encuentro atrapada en patrones similares. A veces necesitamos ampliar el marco para encontrar las respuestas y esta metáfora, esta manera de entender lo que quiere decir la parte de mí, nos permite acercarnos a algo tan complejo como somos, en realidad las personas y nuestras infinitas e inabarcables circunstancias. Pero MDR no es algo mágico, MDR no es la panacea, es un abordaje muy potente en el que cada vez se forman más y más terapeutas y que muchos usamos porque efectivamente, y como avala la evidencia, vemos resultados concretos y reales en nuestros pacientes. Y bueno, eso ha sido un ejercicio brevísimo de síntesis
Desde luego falta muchísimo por aclarar, muchísimo por explicar, muchísimo que decir, pero bueno, por ahora servirá como introducción, tanto si estás valorando la posibilidad de ir a terapia, como si eres psicóloga o psicólogo y te preguntas si quizá esta formación o esta especialización pudiera ser interesante para ti. Toma uno. Primera, voy a estar así, me parece, hasta mañana, pero bueno. El modelo estratégico nace de la Escuela de Palo Alto y fundamentalmente del Mental Research Institute de Palo Alto, pues liderado por Paul Václavic, Wickland y Fish. También bebe de técnicas concretas en hipnosis sin trance de Milton Erickson, también del grupo de Milwaukee de Steve DeSasa de la terapia focalizada en las soluciones y por supuesto del constructivismo radical de Paul Václavic. Es un modelo que pretende trabajar desarrollando protocolos de intervención específicos para cada una de las patologías y se basa en varios reductores de complejidad. Uno de ellos, el principal, serían las soluciones intentadas y este concepto pretende poner el foco en todo lo que hace la persona para tratar de resolver su problema. Es decir, una persona, por ejemplo, tiene una dificultad y cuando aplica un intento de solución incorrecto o lo aplica correctamente pero no cuando toca o simplemente no hace nada, es posible que esa dificultad se convierta en un problema. Y entonces, analizando esos intentos de solución, se entiende que se está manteniendo el problema. Esto es algo también muy importante en este modelo. No pone tanto la intención en la causa como si en el sistema que está manteniendo el problema. Este sería el concepto de soluciones intentadas. Y esto se sostiene en otro reductor de complejidad que sería el sistema perceptivo reactivo. Viene a ser los aprendizajes y inputs que tenemos sin pensar, ¿no? Interiorizados, que normalmente se basan básicamente en 4 emociones, que serían el dolor, el miedo, el placer y la ira. Y sobre esa base emocional se sostiene ese sistema perceptivo reactivo, ¿no? Y este modelo pretende desbloquear esto, fundamentalmente poniendo el foco y el objetivo en 3 cosas: la comunicación, la relación y la estrategia. La comunicación es lo más importante. Trata de poner el foco en una comunicación muy medida, muy persuasiva, muy sugestiva y performativa, con unas particularidades concretas adaptadas a cada uno de los problemas. A través de ella se busca construir una relación, ¿no? Una relación que tiene que ver también con sintonizarse con la persona y buscar una complementariedad, no tanto con ella, sino con lo que puede producir el cambio, ¿no? Y a través de esta comunicación se construye esta relación y se proponen a la persona estrategias que a veces son propuestas para casa y otras veces son estrategias que se pueden hacer en la propia intervención. Lo que se procura hacer con estas estrategias es producir un efecto en la persona que sienta de otra manera, ¿no? Lo que llamaríamos una experiencia emocional correctiva. Producir un chispazo, por ejemplo, en un momento en el que la persona se estima que tendría que sentir una emoción de miedo muy elevada, pues de repente se encuentra despistado y exponiéndose a la misma situación no siente ese miedo, ¿no? Entonces ahí pues digamos que la persona puede empezar a recalcular y a partir de ahí iríamos entrando en la consolidación. Una vez se ha producido ese desbloqueo, intentaríamos que esto se sostenga en el tiempo. Y básicamente, en muy resumidas cuentas, esto sería la intervención de la terapia breve estratégica. Pretender producir cambios rápidos y luego consolidar ese cambio. Hola, hoy vengo a hablaros de la terapia focalizada en las emociones de Leslie Greenberg. Para empezar os cuento un poquito quién es. Él es de origen sudafricano, pero se fue a estudiar ingeniería y después hizo un posgrado sobre psicología en Canadá, donde actualmente trabaja y da clases en la Universidad de York. Se interesó mucho por la psicología ya en su etapa universitaria porque vio que las emociones era algo que no estaba prácticamente incluido ni en la perspectiva científica ni en la asistencial de los modelos cognitivo-conductuales imperantes en la época. Entonces esto le animó muchísimo a estudiar, ¿no?, las emociones y lo relevantes y fundamentales que son para el cambio en el ser humano. Y de hecho, gracias a estas investigaciones fue que perfiló y creó el modelo que os estoy presentando. Para empezar, contaros que el modelo es muy integrador porque tomó prestado mucho de modelos que provenían del psicoanálisis ortodoxo, como las terapias humanistas, como la terapia Gestalt, el constructivismo.
y esto le interesaba un montón porque era un espacio donde se daba protagonismo a las emociones. Entonces, en el modelo de terapia focalizada en la emoción, lo que Leslie Greenberg pretende es que la persona pueda entender, integrar y procesar y transitar las emociones. Por ello, en el espacio terapéutico propone que haya un lugar seguro para poder regular estas emociones, de forma que, entendiéndolas como bases de las necesidades humanas, podamos, al fin y al cabo, conseguir el cambio. Él distingue entre 3 tipos de emociones: las emociones primarias, las secundarias y las instrumentales. Las emociones primarias tienen que ver con la primera sensación emocional que recibimos ante un estímulo, el primer impacto. Estas emociones son, digamos, las más puras y son las que él trata de llegar, ¿no?, al origen. Las emociones secundarias son las emociones que nos surgen al sentir determinadas emociones primarias. Por ejemplo, cuando sentimos miedo y luego nos sentimos avergonzados por sentir este miedo, esta vergüenza sería la emoción secundaria y nos impide transitar y regular la emoción primaria, que sería el miedo. Las emociones instrumentales son aquellas que a nivel social hemos aprendido a usar con el fin de modificar los comportamientos de otras personas. Es una perspectiva un poco más manipuladora del uso de las emociones. Por eso él cree que no tienen ningún sentido y que nos impiden efectivamente contactar con la necesidad real, que es la que tenemos, ¿no?, a través de las emociones primarias. Mis pacientes estarán hartas de escucharme esta frase tan ya típica de nuestras sesiones. Las emociones son alarmas que nos señalan una necesidad que necesitamos cubrir o saciar. En la medida en que sepamos contactar, ver, reconocer, sentir, integrar y regular esa o esas emociones, estaremos preparadas para realizar cambios adecuados para saciar esas necesidades.